Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nueva, porque el remedio nuevo encoge, rompe la tela vieja y así se hace luego más grande la rotura. Nadie echa el vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rasgan, se tira el vino y se echan a perder los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Sean tan amables de tomar asiento. ¿Dónde están los de la Divina Voluntad? Acá están. Muy bien, me da mucho gusto porque quiero hacer una reflexión con ustedes. Permítanme un momento, les escribí algo. Y por supuesto que conocen muy bien a Luisa Picarreta. Y bueno, pues hablar de Luisa Picarreta significa pues reflexionar sobre la voluntad de quien nos invita y nos envía constantemente a vivir en la santidad, que es Dios. En la memoria o en las memorias de Luisa Picarreta se menciona que la divina providencia la llevaba por senderos en donde no le era posible experimentar ninguna alegría fuera de Dios y su gracia. Primer puntito a compartir. La divina providencia en Luisa Picarreta se hace presente de una manera extraordinaria porque Luisa vive en la gracia. Luisa vive en la alegría de Dios. Si lo vemos con San Pablo, va a ser el júbilo del Espíritu de Dios. Una mujer que muchos, cuando la leemos, hablamos de una mujer pues, muy cariñosa con Jesús. Pero el cariño de Luisa en referencia a Jesús se debe al Espíritu que habita en ella, al Espíritu de Dios, al Espíritu de la alegría, al Espíritu del júbilo. Y así es como empieza la vida de Luisa Picarreta, en una vida llena de mucha misticidad, llena de misticismo. No empieza la vida de Luisa Picarreta con sufrimiento. La vida de Luisa Picarreta no empieza en la agonía, en la pasión, empieza en la alegría. En la experiencia de la Iglesia, a lo largo de los años y de los siglos, hemos conocido que la alegría de los santos la hemos aprendido gracias a su ejemplo y a su vida. Ejemplos de ellos tenemos San Francisco de Asís, que siendo un muchacho se desprende como Luisa Picarreta de todo y de todos. No nada más de las cosas materiales, sino también de todos. Familia, que más adelante vamos a reflexionar.
Luisa Picarreta hace que Dios se haga presente en su vida. Hace que la vida de Luisa no solamente sea un devenir de la vida. Habla de la experiencia de que Dios está en cada uno de nosotros. No nomás en ella. Luisa no es egoísta. Luisa emprende un camino de cercanía con Dios. Y la cercanía con Dios es una naturaleza propia del ser humano. Naturalmente tenemos la inclinación de acercarnos a Dios. Naturalmente queremos salirse de nuestra vida porque hemos salido de la eternidad. Su homóloga, de los mismos años, Conchita Cabrera, va a hablar también de esa virtud, de cómo tenemos la necesidad del Dios vivo en nuestra vida. A diferencia de Conchita, Luisa lo hace presente en el cuerpo. No solamente habla de él, sino que lo experimenta y lo transmite a los demás de una manera irrepetible. A los 9 años, Luisa Picarreta recibe los sacramentos de iniciación cristiana y entonces empieza el camino de santidad a los 9 años. Empieza la relación con Dios en el Santísimo Sacramento. A los 9 años. A los 9 años, cuando recibe su primera comunión, recibirá la confirmación, ella aprende a permanecer en una oración constante en el Santísimo Sacramento. Permanece. No titubea, permanece en oración constante. ¿Qué es la oración constante de Luisa Picarreta? Una oración constante en Luisa es 24/7. No hay descanso. No hay momento para dispersarse y no hay momento para dejarse conquistar por las emociones del mundo, Luisa. No hay. Es una oración constante, es un permanecer con valentía, con decisión, es un permanecer siempre en Jesús. Ojo, tiene 9 años. Cuando nos acercamos a la vida de gracia y de oración como lo hizo Luisa, ¿qué es lo primerito que debemos de aprender de ella? Acercarnos a tener una vida de gracia, una vida sacramental, una vida llena de virtud. Tiene que ser para nosotros testimonio, tiene que ser para nosotros coherencia, tiene que ser para nosotros no solamente un momento de piedad, sino una configuración con Jesús en su pasión, una configuración con Jesús en su dolor, una configuración con Jesús también en su resurrección. Luisa nos invita a entregar la vida por Cristo en medio del servicio. No se queda simplemente estática. Luisa empieza todo este misterio en el Espíritu Santo, es decir, en el movimiento. No estar quieta, no estar sentada, no estar postrada. Se mueve Luisa Picarreta, se mueve en la oración, se mueve en la gracia, se mueve en la necesidad de que conozcan al ser amado que ha conocido, dice San Juan de la Cruz. Yo soy el amado, no quiero conocer al amante. Virtualidad, dirían los padres de la iglesia. Luisa, en base a este servicio, a esta necesidad de entregarse, siente una inquietud de inscribirse a las hijas de María, que en aquel tiempo era lo de moda, en la iglesia de San José. Tiene 11 años y ya quiere consagrar su vida
Tiene 11 años y está dispuesta a darlo todo por Jesús. Tiene 11 años y ya entiende la capacidad de servicio en la gracia, la capacidad de servicio en el sacramento, la capacidad de servicio en la donación, es decir, por amor. No nada más por más. No es voy a ir al templo, voy a ir a la iglesia de San José a ver qué hago. No. Luisa lo entiende. Luisa es capaz de decir, voy a dejarlo todo y voy a dejar a todos por ir a servir a mi Señor. Nosotros podemos seguir, ojo, de manera prudente y siempre con espíritu dócil el ejemplo de Luisa. Sí podemos, pero siempre prudentes, siempre dóciles al Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios siempre nos va a llevar a buscar la santidad. Luisa no buscó otra cosa más que la santidad. Luisa no se desprendió de todo nomás por nomás, se desprendió por la necesidad de vivir en la santidad que le irradiaba Jesús con su mirada. Luisa no solo escuchaba la voz de Jesús, no solo pasaba eso, sino que la llevaba a lo que ya habíamos dicho, el desprendimiento de todo y de todos. Una vida de intimidad con Jesús que la llevó a tener su primera visión, no en la iglesia, no en el Santísimo, en el balcón de su casa. Ahí tuvo la primera visión. Ahí miró por primera vez a Jesús sufriente bajo la cruz. Lo miró, lo contempló, lo experimentó y quizás hasta le dolió. Pero ahí estaba mirando a aquel que con la pura mirada le pronunció Jesús las palabras que le iban a cambiar la vida. Alma, ayúdame. Tenía 18 años cuando pasó eso. Tiempo después, los místicos entenderán esto como un don, como un carisma del Espíritu de Dios que se llamarán las almas víctimas, que se dedican a experimentar el sufrimiento de Dios constantemente, a participar en la redención del mundo con el sufrimiento de los pecados que tú y yo cometemos a día. Porque a Jesús le duele, a Jesús le lastiman nuestros pecados, le lastiman nuestras ofensas. Y Jesús le dice, ayúdame porque el mundo se está volviendo loco, me está perdiendo. ¿Qué dirá Jesús? ¿Qué nos dirá? ¿Qué nos pedirá? Si nos diéramos cuenta de todo el pecado, de todo el sufrimiento que el mundo nos ocasiona. Quizá tienes 18, quizá 30, quizá 40, quizá 50, 60. Dios todavía te pide que le ayudes viviendo en santidad, renunciando al pecado. Luisa no solo creció en la vida de gracia, sino también en la vida ordinaria, porque era una mujer como nosotros, de carne, hueso, sentía, sufría, tenía emociones, sentimientos. Claro. Y Jesús la llamó. Y Jesús la invitó. Luisa es un ejemplo en el seguimiento de Cristo, en la escucha de la palabra, en la obediencia a la iglesia,
porque Roma la perseguía. No cayó bien. Y Roma la empieza a perseguir. Era el año de 1938 cuando Roma la condena y sus libros fueron prohibidos. Luisa, diciendo la verdad, escribiendo lo que Jesús le transmitía, su propia iglesia le condenaba, su propia iglesia le prohibía. Y no va a ser la primera vez que pase. Años después será el Padre Pío. Roma persigue, Roma condena. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra iglesia? ¿Qué es lo que Luisa Picarreta entendía en ese momento? Solamente una cosa entendió Luisa ante esa disposición de la iglesia, que sin importar el dolor y el sufrimiento que le causaba, fue obediente. Y de eso podemos aprender. A ser obedientes como Luisa lo fue. En ese entonces, en 1938-1940, el Santo Oficio, que hoy se conocerá como la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, será quien resguarde todos sus escritos, quien diga, aquí dejamos, yo los guardo. Hermanos, con este ejemplo de vida podemos seguir adelante como verdaderos cristianos. Podemos vivir como hermanos, podemos ser testimonio de vida en nuestras comunidades. Cada uno de nosotros tenemos que aprender del ejemplo de los laicos que han llegado a vivir en santidad, aun cuando no están en los altares. Y es el caso de Luisa. Luisa no está en los altares, pero podemos aprender de la virtud, podemos aprender de la obediencia, podemos aprender del testimonio de vida, de santidad que ella tuvo, que ella vivió. Hay una realidad. Vivimos tiempos complicados en donde nos está costando dar ejemplo, dar testimonio de lo que podemos hacer cuando escuchamos la voz del Maestro, porque lo escuchamos. Así como Luisa, escuchamos a Dios a veces, pero no nos damos cuenta porque el mundo nos aturde con todo lo que nos muestra, con todo lo que nos da. Donde hay una comunidad que se entrega, hay seducciones del mundo. Donde hay una comunidad que está dispuesta al ejemplo y al testimonio, allí es donde abunda el pecado, la discordia. Hermanos, nos está costando poder desprendernos de todo y de todos, como lo hacía Luisa. Que el Señor nos siga guiando y que siga inspirándonos a vivir en santidad. Que así sea. Pónganse de pie.